Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que vayan a ver este video. Pues estamos aquí, ¿verdad? Nuevamente con ustedes, Colectivo Teresa de Cepeda y Ahumada, para compartir este espacio de reflexión en torno a pues los temas que siempre nos interesan, que son también del interés de todos, todas y todos ustedes. En este día en que celebramos dentro de la espiritualidad teresiana, quienes vivimos este espíritu que nos dejó la tradición de nuestra Madre Santa Teresa de Jesús, la fiesta chica de Teresa, que es la fiesta de la transverberación. Este momento en que ella tiene un encuentro de mucha profundidad con el amor de Dios, que la deja marcada y que la deja marcada a tal grado que coloca este acontecimiento en dos de sus obras mayores, en el libro de las moradas y en el libro de la vida. Hoy, 26 de agosto, es cuando celebramos esta fiesta. Y para celebrar esta fiesta, hemos preparado este conversatorio en el cual hablaremos un poco de esta experiencia teresiana, pero sobre todo de la experiencia teresiana en la vida de nosotros, quienes conformamos el colectivo Teresa de Cepeda y Ahumada, y sobre todo en la vida y la historia de nuestro invitado en este día. Les dejo con Tere Mike para que él nos haga el honor de presentarnos a quien hoy nos honra con su presencia. Muchas gracias, sean todos bienvenidos. Hola, hola a todos, o todas, todos. Pues nada, súper contentos de estar aquí. Estamos muy felices también pues de estar en esta fiesta, pero también por el invitadazo que tenemos hoy. Seguro muchos ya lo conocen porque es muy amigo de este espacio y siempre agradecemos que hemos colaborado con él, que bueno, él es Elías González Gómez, es filósofo y escritor, y bueno, es enfocado también en el diálogo interreligioso, ¿no? Sobre todo en el puente entre las mística y la lucha por construir un mundo nuevo. Ha estado colaborando con distintos colectivos interreligiosos, comunidades indígenas, espirituales. También es colaborador en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, la Universidad de la Tierra en Oaxaca, y es miembro del Centro de Estudios de Religión y Sociedad de la Universidad de Guadalajara. Es acompañante espiritual, practicante Zen y creador de estudio y de diálogo alrededor de la mística, que justamente es un blog amigo, una comunidad amiga que se llama el blog Amanecer. Entonces, justamente hemos trabajado muchas veces juntos en esto y bueno, siempre estamos muy, muy contentos de que esta también sea su casa y también Amanecer sea nuestra casa. Y bueno, justamente ha hecho 3 libros, algunos libros sobre todo que van desde Encuentros, Religación y Diálogo, Reflexiones hacia un diálogo interreligioso. Está también el libro de Impotente Ternura, Descubrirte en lo pequeño, y también Convencionalidad y Resistencia, Descubrirte en lo pequeño y Convencionalidad y Resistencia Política desde abajo, la herencia de Iván Illich en México. Y pues es justamente un poco desde donde vamos a hablar, desde su experiencia, pero también un poco como académico, ¿no? También que nos hable Elías sobre quién es Teresa, no nada más en su vida, sino también en sus libros. Muchas gracias, Elías, por estar con nosotros. Muchas gracias, Tere Mike, muchas gracias, Lalo. Pues sí, como decían, es un gusto para mí poder estar de nuevo con el colectivo Teresa, colectivo hermano del blog Amanecer. Hemos hecho ya muchas cosas en conjunto y para mí es un gusto poder seguir compartiendo, además, sobre Teresa de Jesús, que efectivamente, pues para mí es mm, una fuente de inspiración, no solamente, y esto es un poquito de lo que quiero compartirles, no solamente a un nivel, digamos, de práctica espiritual personal, que por supuesto que lo es, y ahí por ahí voy a iniciar, sino también una fuente de inspiración en cuanto a pensamiento, ¿no? Creo que muchas veces nos hemos centrado en la figura de la santa como una gran espiritual, una maestra, pero pocas veces hemos recaído o hemos puesto atención en las conclusiones filosóficas, teológicas
que surgen a partir de la experiencia teresiana. Se ha hecho más, yo me acuerdo, tuve la oportunidad de estudiar el máster en Mística y Ciencias Humanas allá en el CITES, en la Universidad de la Mística en Ávila, la universidad teresiana, digamos, de habla hispana. Y me acuerdo que nos decían, ¿no? De que a San Juan de la Cruz se le ha tomado mucho en cuenta a nivel teológico y filosófico. Hay mucho escrito sobre Juan a nivel filosófico. Aquí tengo a la mano este maravilloso libro que a mí me encanta, que se llama San Juan de la Cruz, el sentido experiencial del conocimiento de Dios, claves para un acercamiento filosófico al Santo Doctor, ¿no? De Macario Ofilada Mina, ¿no? Es un librazo sobre, pues justamente la propuesta filosófica que se concluye del santo, pero de Teresa hay poco, ¿no? Hay poco a nivel como filosófico, y a mí me ha interesado como rescatar un poco esa figura, ¿no? Entonces voy a platicarles un poco cómo yo conozco a Teresa, lo que fue deviniendo en mi vida y poco a poco cómo he llegado a rescatar un poco su pensamiento. Eh, Tuve la oportunidad de estudiar en la licenciatura de filosofía en el ITESO, donde decía ya Tere Mike con la presentación. Eh, y allí mis compañeros eran escolares jesuitas, es decir, jesuitas que estaban estudiando el filosofado, pero también carmelitas, ¿no? También carmelitas. Y fue, pues básicamente a la par que conocí la espiritualidad ignaciana y conocí la espiritualidad carmelitana. Mm, lo ignaciano ya lo conocía, en tanto que mi padre y mis abuelos ya habían estado cerca de los jesuitas, pero no había yo adentrado a la espiritualidad ignaciana, sino posteriormente, hasta ese momento, a la par de conocer a los santos carmelitas. Inicié yo un proceso vocacional en la Compañía de Jesús y a la par también estuve yendo a espacios vocacionales con los carmelitas. Eh, y entonces fue cuando comencé a saborear, ¿no? Textos de la Santa y del Santo. Sin embargo, fue casi ya al final de mi licenciatura cuando un amigo carmelita, a quien pues, le mando saludos, que es Fray Juan Manuel, ¿no? Que seguro ustedes lo conocen, de la provincia de México, me regala, ¿no? Las obras completas de Santa Teresa. Mm, las leo y entiendo algunas cosas, otras resuenan, pero en general siento que mi primera lectura me hacía falta experiencia, ¿no? Me hacía falta experiencia. Y es cuando voy a América del Sur, paso 8 meses trabajando con plantas sagradas en la Amazonía peruana. Bueno, no los 8 meses en eso, paso 8 meses trabajando en comunidades indígenas, estudiando filosofía latinoamericana, etcétera. Y una parte de ese proceso trabajé como, me entrené para girar ceremonias de ayahuasca en Perú. Eh, Cuando regreso a ese viaje, que fue para mí uno de los momentos de mayor transformación espiritual de mi vida, esos 8 meses, releo a Santa Teresa y siento que por fin entiendo más, ¿no? Y quiero subrayar esto, porque entonces algo que yo rescato mucho de Teresa es el aspecto del conocimiento, ¿no? Un tema clásicamente filosófico. Y para Teresa el conocimiento siempre es conocimiento experiencial, siempre. Nunca va a desdeñar lo que ella dice, las letras, ¿no? Los letrados, siempre va a recomendar tener cerca letrados que sepan cuestiones de corte más erudita, ¿no? Porque nunca cae mal el apoyo de ese tipo de conocimiento, pero ese conocimiento sin la experiencia no vale para nada, ¿no? La experiencia se enriquece con el conocimiento más erudito porque este le da cierta guía, puede darle conocimiento crítico, etcétera, pero sin la experiencia simplemente la cuestión se diluye, ¿no? No da fruto. Eh, y entonces, pues eso yo lo experimenté en mi vida en la comprensión de la propia Teresa, ¿no? Cuando yo la leía, digamos, como alguien que se acercaba a sus textos, sí con una inquietud espiritual, pero sin la experiencia desde mi punto de vista necesaria para captar mucha de la profundidad de su planteamiento, de su enseñanza,
Y fue hasta después de este viaje que yo pude releer a Teresa y saborear más su conocimiento místico. Después fue cuando tuve la oportunidad de viajar a España y pasar el año estudiando en la Universidad de la Mística, en donde ahí sí, 3 meses exclusivamente, leímos a todo Santa Teresa eh, desde una perspectiva histórica, su contexto para entenderla. Creo que una de las cosas que ayuda es desmitificar a Teresa, en general a toda la mística, ¿no? O sea, es muy importante desmitificar a toda la mística en general, pero particularmente a Teresa, desmitificar este aspecto de que todo se lo dictó una paloma, ¿no? Y rescatar el aspecto humano, histórico, de una Teresa atravesada por su tiempo, en su condición de mujer, pero judeoconversa, no ella, sino por su familia, cómo todo eso le va determinando su relación con sus padres, particularmente con su padre. Su madre muere más pronto, pero también esa ausencia, ¿no? La parte psicológica, su condición física, o sea, cómo pues las enfermedades que va teniendo, pues también van a ser determinantes. De hecho, haciendo un paréntesis, comentando un poco la experiencia de la transverberación, digamos, hay quienes pues han querido leer esta experiencia desde una lectura mucho más fisiológica, ¿no? En donde se argumenta de que en realidad pues Teresa tuvo una serie de microinfartos, ¿no? En donde posiblemente la transverberación formó parte quizás de uno muy grave, ¿no? Uno muy fuerte. Y este justamente es como, por lo menos en términos cristianos, es entender pues que lo humano y lo divino no van por lados distintos en el sentido de que, o sea, el hecho de que haya habido un infarto no le quita lo divino a la transverberación, ¿no? Como porque muchas veces se escandaliza la gente, no, 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 claro que no, la transverberación y todas las experiencias de Teresa son puramente divinas, espirituales, pero pues es que por lo menos en términos cristianos, no, el hecho de que también haya, o sea, porque lo divino siempre se manifiesta en la condición humana, ¿no? Entonces no quita lo divino el hecho de que ha habido un infarto, etcétera, ¿no? Eh, Me profundicé en toda esa Teresa, me ha, digamos, dejado mucho en mi experiencia, la considero mi experiencia cristiana, sus pilares son Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, son, para mí la mística española del siglo XVI es mi centro de espiritualidad en mi ámbito cristiano, practico Zen, practico otras cosas, pero en cuanto a cristianismo se basa, son siempre mis fuentes, ¿no? Me encanta la mística erótica, en ese sentido es la que más resonancia me da. Me encanta el maestro Eckhart, por supuesto, pero extraño esa, ese sabor teresiano sanjuanista de la eroticidad de la mística, ¿no? Y también el vistazo también personal, ¿no? O sea, como ese mirado hacia adentro que tiene Teresa, ¿no? Hay quien dice que la modernidad le debe tanto a Descartes como a Teresa de Jesús, ¿no? Porque Teresa eh, va a ser de estas primeras místicas cuya mística gira en torno a la propia experiencia, cosa que no encontramos, por ejemplo, en muchos místicos y místicas, ¿no? Es propio de un giro civilizatorio que ya está dando Occidente en ese momento, y la propia cristiandad que está dando un giro personalista y Teresa va a fungir un papel fundamental en ese periodo. En ese sentido, como influencia, quisiera hablarles pues de los dos libritos que he escrito donde Teresa está muy presente, ¿no? Uno se llama Impotente Ternura, que es este, y el otro se llama Descubrirte en lo pequeño, que es este otro, ¿no? El primero en la editorial Palabras para Libros, y esta otra en la editorial Buena Prensa, ¿no? Los dos se pueden conseguir fácilmente en librerías, particularmente el de Buena Prensa, pues en librerías Buena Prensa, el otro se puede conseguir en las librerías de México, la Gombi, la Gandhi, etcétera. Y decirles, pues hablarles un poco entonces de la influencia de Teresa en estos textos. Ambos son libros que no voy a hacer una presentación así a profundidad de los libros, pero sí decir que ambos no son libros en sí mismos, sino que son antologías o compilaciones de textos
experienciales míos que yo iba escribiendo en retiros, en viajes. De hecho, por ejemplo, el de Impotente Ternura es más poético y muchos me han dicho pues que se nota inmediatamente la influencia teresiana y sanjuanista de estos textos, y yo lo asumo 100%, sobre todo porque muchos de estos fueron escritos durante mi estancia en Ávila, ¿no? Entonces yo estaba mamando constantemente. Quien haya ido a Ávila es Teresa 100%, o sea, no hay nada en Ávila que no sea Teresa, ¿no? La han adquirido como identidad incluso comercial, ¿no? Entonces a todo lado está lleno de Teresa en cada esquina, y además yo llegué a Ávila el 15 de octubre del 2015, ¿no? Fue la primera vez que yo pisé Ávila. Entonces yo llegué y estaba el desfile de los 500 años, todo el mundo llegaba a Ávila por eso, ¿no? Entonces fue como muy potente para mí esa imagen. Eh, entonces está muy presente, ¿no? En el libro de Impotente Ternura, esta herencia de términos, de eroticidad, de deseo de Dios, de unión con Dios, que son noción de la experiencia, que son pues paradigmas propiamente teresianos. En Descubrirte en lo pequeño, si bien se mantiene esa influencia, hay un extra. En este libro hay más diversidad en cuestión de géneros literarios. En Impotente Ternura casi todos son poesía o intento de poesía, no me considero poeta. Pero en Descubrirte en lo pequeño hay historias, hay artículos, hay comentarios al Evangelio, hay oraciones. Y en artículos hay un artículo particular que yo le titulo Teresa de Ávila, mística cristiana para el siglo XXI. ¿No? Entonces, ahí hay un texto que yo dedico explícitamente a Teresa de Jesús y que justamente escribo durante mi estancia en Ávila, ¿no? Y, y rescato mi experiencia de haber llegado a Ávila en ese momento que les digo, el haber llegado en el quinto centenario pues de su vida, ¿no? Del 15 de octubre de su día, perdón, que se festeja a Santa Teresa. Mi estancia por el CITES, por la Universidad de la Mística, recupero algunas de las nociones propias teresianas, como es, por ejemplo, una mística profundamente cristocéntrica. Hay quien dice que Teresa es la primera mística cristiana. Yo creo que es una metáfora porque pues, es un poco exagerado, pero sí en el sentido de que, a diferencia, yo sí diría, Teresa tiene la particularidad y la bondad de no haber sido una mística influenciada tan profundamente por el neoplatonismo, ¿no? Cosa que sí, en general, incluso el propio San Juan, sí. ¿Por qué? Pues porque Teresa no tenía estudios, ¿no? Entonces no se leyó a Dionisio Areopagita como sí lo hizo Juan. De hecho, Teresa ni siquiera había leído la Biblia completa. Ustedes saben que las monjas no leían la Biblia completa. Lo que sabe Teresa de la Biblia, pues es lo que leían en laudes, en vísperas, en la liturgia de las horas. Seguramente sí le echó más mano que una monja tradicional, pero aún así no se sabía la Biblia de memoria como si Juan de la Cruz se la sabía de memoria completa, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que Teresa es un espíritu más libre en ese sentido, ¿no? Del neoplatonismo, y por lo tanto su relación con la humanidad de Cristo, con la humanidad de Jesús, es mucho más potente que otros místicos cristianos que sí son cristocéntricos, pero que llegan todas y todos en algún momento a decir que la humanidad de Cristo se tiene que superar para llegar a las estancias más elevadas de la mística. Teresa, en las séptimas moradas, todavía aparece la humanidad de Cristo, ¿no? O sea, en la culmen de la experiencia mística teresiana están los clavos, ¿no? de Jesús, y el matrimonio es, a diferencia, por ejemplo, de otras místicas femeninas, que el matrimonio, las bodas espirituales es muy propio de la mística femenina en la iglesia, casi siempre la figura es el anillo, ¿no? Bueno, Jesús le da a Teresa unos clavos, ¿no? Y eso es muy simbólico, ¿no? Es la pasión, es la humanidad, es la carne de Jesús la que a Teresa le apasiona, ¿no? Y en ese sentido, por lo tanto, la mística teresiana es muy carnal, es muy humana y es muy cristocéntrica en ese sentido, ¿no? De que Jesús, el hombre, ¿no? El Jesús humano está hasta las séptimas moradas presente, ¿no?
Y uno de los grandes errores, dice Teresa, que nunca iba a volver a repetir, era haberle hecho caso a sus confesores de que tenía que dejar de lado la humanidad de Cristo para poder alcanzar estados más elevados. Pues dijo Teresa, no, la humanidad de Cristo hasta el final, ¿no? Y así, pues en este texto recupero algunas cuestiones, ¿no? Algo que le he dado muchas vueltas es la oración teresiana, ¿no? En un espacio que creé durante la pandemia que se llama Siete Místicas para transitar los tiempos actuales, que futuramente, si todo sale bien, saldrá el libro de esa experiencia. Dedico una sesión completa a la oración teresiana, ¿no? Una oración que ustedes recordarán, ¿no? Pues la famosa sentencia de Teresa, ¿no? O orar, ¿no? Tratar de amistad, muchas veces estando a solas con quien sabemos nos ama, voy desmenuzando, pues eso, ¿no? La oración como un trato de amistad, algo que toda persona teresiana pues vive, encarna, pero que no es obvio para quien no haya llegado a Teresa, el entender la oración como un trato de amistad, algo que se cultiva, ¿no? Y eso a mí en lo personal se me hace maravilloso. Y ya termino con la última parte, perdón, ya me extendí, que es el último texto que, bueno, les compartí tanto a Lalo como a Tere Mike, que es un texto que también fue uno de mis ensayos finales en Ávila y después lo recreé un poquito se publicó en la revista de espiritualidad, revista que tienen los carmelitas en España, donde yo justamente intento plasmar la epistemología relacional de Teresa de Jesús. Un poco mi campo de estudio, lo que yo estoy trabajando desde hace muchos años, desde antes de ir a Ávila, desde mi tesis de licenciatura, es cómo pensar un pensamiento otro. Llegué a esa pregunta porque lo que yo trabajé en la licenciatura fue el diálogo interreligioso, que estoy también comprometido en el activismo en eso, y me di cuenta que, porque está esta famosa sentencia de Hans Kuhn, ¿no? No habrá paz entre las naciones si no hay paz entre las religiones. Eso es como lo que más se conoce. Pero el silogismo sigue, dice, y no habrá paz entre las religiones si no hay conocimiento entre las religiones. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y qué es el conocimiento entre las religiones, no? Porque hay un conocimiento erudito, ¿no? Yo ahorita estoy dando un curso bastante lindo y potente sobre este libro de Javier Meloni que se llama Perspectivas del Absoluto, una aproximación místico-fenomenológica de las religiones. Podemos leer, ¿no?, a distintas religiones y saber los principios básicos de cada una. Pero eso no necesariamente nos lleva a un conocimiento profundo de las tradiciones, ¿no? Para un diálogo interreligioso mucho más hondo, no meramente académico, sino pues ya vivencial. Volviendo a Teresa, la auténtica experiencia interreligiosa y no meramente un saber erudito. Entonces yo decía, bueno, ¿qué tipo de conocimiento puede dar pie a un diálogo interreligioso más hondo, ¿no? Más auténtico? Y ahí fue cuando yo empecé a criticar lo que le llamo la epistemología hegemónica en Occidente, ¿no? Esta noción de que solamente el conocimiento claro y distinto y la certeza es el conocimiento fidedigno y todo lo demás, ustedes saben la historia, y buscar otro tipo de conocimientos que ofrecen otras cosas, ¿no? Hay conocimientos encarnados, conocimientos más técnicos, conocimientos empíricos de los pueblos originarios, etcétera. Y dentro de ese abanico de conocimientos que no son hegemónicos, yo incluyo el de la mística, ¿no? Porque creo que la mística es un conocimiento que tiene conciencia de su propia finitud, ¿no? Aquí citaré a Juan de la Cruz, o sea, es imposible no citarlo, ¿no? El entender no entendiendo toda ciencia trascendiendo, es un saber de la docta ignorancia, diría Nicolás de Cusa, un saber que sabe sus propias porque nunca vamos a agotar el misterio, ni en conocimiento ni en experiencia. Eso es propio de la mística cristiana. Hay místicas como la budista, por ejemplo, más gnósticas en el sentido de que la experiencia última es una experiencia de conocimiento, pero en la experiencia cristiana el último estado es el amor, un amor que no es conocimiento, es amor, es la unión de voluntades, esa es la mística cristiana, ¿no? Por lo tanto, es un conocimiento oscuro, es la fe, ¿no? La unión de voluntades solo se da a partir de la fe, no de la certeza. Y es lo que yo he estado explorando. Mm, y creo que en Teresa de Jesús, yo lo que quise rastrear
en ese ensayo fue, uno, su epistemología. Si podemos hablar de una epistemología teresiana, yo creo que sí, porque Teresa epistemología es no solo el conocimiento, sino los criterios del conocimiento. Y Teresa sí nos da criterios del conocimiento, nos dice cómo evaluar si nuestra experiencia es fidedigna o no, cuándo nos estamos engañando, que era una de las grandes preocupaciones de Teresa al inicio de su vida mística. Ustedes recordarán, ¿no? O sea, esto que estoy viviendo es puro engaño, porque pues había confesores que le decían que sí, que era demonio, pero ella estaba muy segura. Entonces, ¿cuál es el criterio para discernir si mi experiencia está siendo realmente experiencia de Dios o pues, son autoengaños o proyecciones mías, ¿no? De mis heridas, que se dan muy comúnmente en la mística, ¿no? Proyecciones de mis propios deseos, ¿no? No es Dios, es mi deseo, ¿no? Mi proyección, mis heridas, los traumas de mi desdichada infancia. Pero Teresa entonces sí nos da ciertos criterios que nos dice con la experiencia, nos dice también de que toda experiencia de Dios, conocimiento de Dios, transforma a la persona. Dicen, o sea, no nos podemos quedar así sin más. Ese es un criterio. El segundo es, toda experiencia o conocimiento auténtico de Dios permanece en la vida, ¿no? Hay experiencias que dan mucho ruido y a los 2 meses se nos olvidó. Y hay experiencias sutiles, muy sublimes, que 30 años después las seguimos recordando como experiencias fundantes, ¿no? Y Teresa es muy clara en eso, ¿no? Por eso también su cuidado de hablar de experiencias que hacen mucho ruido, ¿no? Las tuvo, pero nunca dijo que eran las más importantes. Y yo voy como recorriendo eso en el artículo, eh, pero doy un paso más y digo que de esa epistemología teresiana que es relacional, porque siempre ahí recupero un concepto de Maximiliano Reis, que es un carmelita español, eh, que él habla de que en Teresa la verdad es dual, porque siempre es la verdad de Dios frente a la verdad mía o la verdad mía frente a la verdad de Dios. Y por lo tanto también hay de fondo una antropología, ¿no? Una antropología que la verdad del ser humano es siempre el correlato de la verdad divina, ¿no? Entonces hablo de una antropología epistemológica relacional en Teresa de Jesús, ¿no? Y es un poco lo que yo intento hacer en ese artículo. Y Teresa me ha ayudado mucho, pues, a ir desenvolviendo lo que yo llamo el saber místico como un saber contrahegemónico que es, da- es pertinente recuperar en la creación de un mundo distinto en esta catástrofe y colapso civilizatorio en el que vivimos. Creo que el saber místico, así como los saberes de los pueblos originarios, etcétera, es un saber que tiene que ser escuchado para poder construir un mundo otro. Porque, y con esto termino, si estamos diciendo que el saber místico en Teresa y en la mística en general es un saber que se sabe por la experiencia, por lo tanto es un saber performativo, es decir, que configura y prefigura a quien conoce, o sea, no es un saber que es autoevidente, como el saber moderno occidental, que 2 más 2 es 4 y ya, sino que es un saber que solamente se sabe cuando se ejecuta. O sea, otros saberes performativos es, puedes estudiar todo lo que quieras de andar en bicicleta, pero hasta que andes en bicicleta sabrás andar en bicicleta, ¿no? Pues bueno, la mística es lo mismo, ¿no? Puedes estudiar toda la mística que quieras, pero solo cuando se vive el proceso de la experiencia mística, la vida mística, hay conocimiento místico, ¿no? Por eso es performativo, porque además presupone un cambio de la persona, es la otra cara de la mística, que es la ascética, que hoy no nos gusta mucho hablar de esa, pero es fundamental, porque la ascética es lo que nos ayuda a prepararnos para que haya las condiciones de posibilidad para que acojamos el advenimiento de lo divino, ¿no? Si bien depende, en términos teresianos y cristianos, totalmente de la iniciativa divina, no podemos nosotras y nosotros crear la mística, tampoco sucede si no nos cultivamos y más bien queremos estorbar, ¿no? O sea, yo creo que el gran trabajo espiritual es cómo le hacemos para estorbar lo menos posible al caminar de Dios. Y esos son los 4 modos de regar el huerto, ¿no? O sea, al final es, pues ya me quedo así a recibir la lluvia, pero antes tuve que haber hecho las otras para poder llegar al 4 modo de orar de Santa Teresa.
ahí me callo y ya hablé demasiado y les paso el micrófono. Una disculpa. Gracias, Elías. Pues nada, ay, hice muchos apuntes, pero creo que, bueno, primero iniciando con este proceso también de la transverberación, justo algo que me pareció muy interesante, puesto que hablaste de que en Teresa todo lo humano es divino, ¿no? Y que así debe ser la mística, o por lo menos la mística cristiana, la mística teresiana. Y hablaste también de este proceso de que nos escandaliza lo fisiológico, hablando también en esta cuestión de los microinfartos, pero también nos escandaliza lo fisiológico cuando hablamos, por ejemplo, también del orgasmo, porque creo que, y lo he visto con muchos estudiosos de la obra de la Santa, sobre todo, pues entiendo su papel de ser sacerdote, pero pueden hablarlo mucho desde este punto de decir, claro, sí, los microinfartos, pero no les toques el tema del orgasmo, porque entonces sienten que de verdad les estás dando una cachetada, ¿no? Y diciendo, no, es que Santa Teresa era virginal y purísima, como si el tener un orgasmo ya no te hiciera virginal, purísimo y en este sentido de pureza como lo entienden tanto San Juan de la Cruz como ella también, ¿no? En este sentido de una desnudez total y pues bueno, ¿no? Eso creo que quedarnos también con esto, pues que al final es parte también de esta mística erótica donde nada que sea humano le es ajeno también a Dios, ¿no? Y más en esta mística cristiana de encarnación. Y me gusta mucho también esta idea del conocimiento en Teresa, ¿no? Este conocimiento relacional, porque justamente me encanta cuando dices que el último estado de este conocimiento místico es el amor, pero también he entendido que no nada más va más allá de la fe o la fe oscura, sino que el amor también es relación. Y eso me gusta mucho en Santa Teresa, porque digo, en San Juan de la Cruz se habla, pero San Juan de la Cruz es un poco más retraído, el Santo Padre. Pero para Santa Teresa no existe otra, y lo pones muy bien en tu libro, digo, en el artículo al final, cuando dices, bueno, y no hay que recordar que Teresa dice, ¿no? Para esto es la oración, para que nazcan obras y obras, ¿no? Entonces, justamente eso me parece bien, bien interesante. Y pues bueno, yo un poco, antes de que también pasa para que Lalo nos hable un poco de lo que le llamó también la atención, creo que va mucho, y ahorita si podemos llegar a este punto, a Teresa y el conocimiento de Teresa contra los conocimientos fundamentalistas, de las cuales también hablas mucho en el texto. Hablas mucho de los fundamentalismos y cómo Teresa, ¿no? También rompe con eso. Y más allá también como desde la propia idea del generar el conocimiento en Teresa. Recuerdo mucho cómo Santa Teresa siempre habla, ¿no? Bueno, que al final esto es experiencial y dice, bueno, y recuerden, hijas, que no hay solamente un camino para llegar a Dios, son varios. También recuerda que, bueno, son diferentes formas en que se puede beber de esta fuente, que es la oración, bla, 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 ¿no? Siempre hace referencia a que no hay un único camino, ni el camino de ella es el más fregón, sino simplemente es como, pues podemos compartir y hablar desde las experiencias. Creo que sería bueno como retomar, sobre todo ahora que lo estamos viendo en estos, y creo que sí preocupa mucho, estos discursos que están tomando, no nada más las asociaciones religiosas, porque sí hay que decirlo, hemos visto de yo diría de unos 2 años para acá, pero más últimamente, esta idea de los fundamentalismos en la religión, ¿no? Sobre todo cuando tienen que ver con moral sexual, que es un poco de lo que tocamos más aquí en Colectivo Teresa. Eh, tanto que, bueno, ahorita está el chisme para que no sepa, pues esta idea de Laje contra el Papa Francisco, ¿no? Y quién de los dos es más cristiano, según, ¿no? Esta idea de quién de los dos es más fundamentalista, pues así lo entiendo, entendiendo que el cristianismo debe entenderse como una idea fundamentalista. ¿Qué nos podría decir Teresa
o aportar, Teresa, estas ideas también, ¿no? De estos fundamentalismos, pero también entender que hay fundamentalismos también políticos que se han militarizado, fundamentalismos también dentro de los activismos que polarizan y que nos sacan a otros activismos que de hecho hablamos desde un conocimiento más místico, por así decirlo, de la arena pública. Entonces creo que sería bueno también retomarlo desde ahí. Ya, me callo. No sé, lo que quisieras un poco tomar y ya para volver con nuestro invitado. No, pues híjole, es que tomé muchas notas. Me encanta esta frase que nos recordó Elías del el gran maestro Hans Kuhn respecto a la paz y respecto a la importancia del conocimiento. Yo siempre lo he dicho, no existen enemigos, existen desconocidos. Uno tiene enemigos hasta que los conoce y se da cuenta de que pues aquello que tenía o aquella barrera que había con aquella persona pues era desconocimiento, era falta de diálogo, era falta de conocer y reconocer el contexto. Entonces, una de las cosas muy claves que yo veo en Teresa es que ella no deja de ser mujer de su tiempo, pero se abre a la curiosidad y a la novedad de lo que pudiera ser distinto o escandaloso, como el reformar el Carmelo, como el diálogo con los obispos, como el agarrar un libro y estudiarlo por cuenta propia, o como bien lo menciona Elías, abrazar el Evangelio no como un método de oración o como la obligación del oficio de rezar, sino como verdaderamente vida. Entonces, esto es muy importante el día de hoy, o sea, cuántas personas asisten, por ejemplo, a misa o asisten a miles de cursos, miles de diplomados, a escuchar miles de veces los mismos evangelios, pero pues nada más de ahí para afuera. Y la espiritualidad cristiana, que es algo en lo que he hecho como mucho hincapié, tanto aquí en el colectivo como en cursos y más cosas donde me invitan, la espiritualidad cristiana no es una espiritualidad aislante, no es una espiritualidad para mí nada más, sino que es en la medida en que yo me reconozco parte de un todo y parte de un múltiple, de un todo y de un múltiple, de un todo que no es un todo como igual, sino de un todo que es muy diverso y que tiene miles de matices y miles de colores. Y por eso Teresa no se relaciona solo con monjas, se relaciona con laicos, con laicas, con políticos, con militares, con sacerdotes, con sus inquisidores, como con los que están del lado de ella, con misioneros, como con contemplativos. O sea, un corazón transverberado, si lo quiero tomar desde esta eh, romantización que se hace de la transverberación de un corazón traspasado y abierto, pues sí, traspasado y abierto, traspasado por los problemas de su tiempo y los problemas que le pasaban a ella, y abierto a todos, todas y todos. Entonces, ahorita en el mundo de hoy, salvo lo que nos pueda decir Elías, vivimos como espiritualidades o andamos buscando espiritualidades que una de dos, o son espiritualidades que ya de por sí ya son muy individuales, o más bien las espiritualidades no son así, sino que más bien nosotros las acomodamos a que sean individuales. Y entonces generamos nuestro propio Dios y nuestro propio modo de entender, no lo sé. Y estas espiritualidades, lejos de ser como lo plantea la espiritualidad cristiana y la espiritualidad teresiana, de apertura, de diálogo, de comunidad, pues se convierten en estados, pues ¿qué será? Muy cerrados, en disciplinas muy personales, por ejemplo, es muy común escuchar, mientras yo esté bien con Dios, me vale el mundo, ¿no? O sea, yo creo que eso de cristiano y de teresiano no tiene nada. Pero es como lo que se está planteando, ¿no? Con todas estas espiritualidades que hoy yo pues escucho mucho. Yo desconozco mucho de la ayahuasca y de estas tradiciones espirituales, pero pues yo veo como que es muy una búsqueda del bienestar personal, olvidándose de todo lo demás.
Yo no sé hasta qué punto sea bueno esto, yo no sé hasta qué punto sea peligroso, porque hasta punto, hasta qué grado, pues sí sea, ¿no? O sea, sea bueno, sea positivo, si aporte algo, qué tanto nos abre a este diálogo interreligioso, a este diálogo intercultural, no lo sé. Entonces eso es como lo que me deja pensando lo que hemos hablado en esta noche. Wow, pues muchas gracias por los comentarios de ambos. Podríamos agarrar cualquiera de los temas que han compartido y irnos otra hora discutiendo. Quisiera simplemente resonar porque estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, quizás solo sumar algunas ideas. Eh, y centrándome pues en una cosa que dijo cada quien. Lo que decías, Tere Mike, de los fundamentalismos, a mí se me hace muy importante. Claro que esto es debatible, o sea, pero ya desde ahí se me hace importante meramente el traer el debate a cuentas, entender un fundamentalismo, no, que los fundamentalismos se rigen no por cuestiones de contenido, sino que son formalidades. Entonces, que nadie se salva de un fundamentalismo, porque el fundamentalismo es un dinamismo, no es un contenido, ¿no? Y a veces pensamos que por el hecho, o sea, encapsulamos a los fundamentalistas como las personas que son de extrema derecha y si son religiosos, pues peor, ¿no? Como si el contenido hiciera a alguien fundamentalista. Y yo no lo creo, ¿no? Estoy convencido de que no, que el fundamentalismo es un dinamismo, es como la ideología, ¿no? Ideología entendida cuando hablan, por ejemplo, no es que la ideología de género no existe, perdón, o sea, cualquier cosa puede devenir ideología, ¿no? Porque también el otro polo es, como estamos en el contenido correcto, por lo tanto estamos salvas y salvos de caer en ideología o caer en fundamentalismo. No. O sea, tú puedes tener un contenido precioso, pero ser profundamente fundamentalista o ideologizada, ¿no? Ideologizado. Y también puedes vivir, ¿no? Algunas de estas creencias o sostener ideas que tradicionalmente se consideran como fundamentalistas de manera no fundamentalista, ¿no? O sea, yo conozco personas conservadoras que, que pues, simplemente viven lo que viven, pero no tienen la necesidad de andar jodiendo a nadie, ¿no? Simplemente pues consideran que lo que ellos creen pues es como ellos quisieran vivir y su comunidad es como quiere vivir, pero pues no andan obligando a nadie que viva como ellos viven, ¿no? Entonces yo conozco gente que tiene contenidos que tradicionalmente se les llama fundamentalistas, menos fundamentalistas que quienes supuestamente están en contra de los fundamentalismos, ¿no? Entonces creo que ese es un debate que hay que abrir, ¿no? Porque luego también nos curamos en salud, ¿no? Supuestamente estando en posicionamientos progresistas, ¿no? Llámese pensamiento crítico, pensamiento decolonial, feminismos, diversidad, lo que quieras. Y cuando se cruza la raya, ¿no? ¿No? Y pues pienso, o sea, el ejemplo más, o sea, ¿cuántos ejemplos hay desde el sionismo o lo que quieras, pues, que vienen desde procesos de persecución y de dolor y lo que quieras, pues te convierte, se da la vuelta a la tortilla fácilmente, ¿no? Porque el poder, y aquí entro más a cuestiones filosóficas, es una cuestión, y vuelvo al tema de lo físico, es una cuestión de magnitud, no de contenido ni narrativa ni cuestión moral. O sea, en el momento en que alguien, un sujeto personal o colectivo, adquiere cierta magnitud de poder, necesariamente va a aplastar a alguien, a otras personas, por el mero hecho del tamaño, no porque tenga buenas o malas intenciones. Por eso yo creo que es cuestión de realmente ponernos a cuestionar muchas de nuestras reivindicaciones y a quién estamos apelando. Porque en el momento en que el feminismo se convierte, por ejemplo, en política de Estado, o en el momento en que la interculturalidad se convierte en la perspectiva oficial de la educación en México, necesariamente vas a aplastar gente, ¿no? Por más bonitas que sean tus propuestas, por más
justificadas que sean tus reivindicaciones, el hecho de adquirir poder por necesidad, vas a acabar haciendo daño a alguien, ¿no? Por definición. Eh, no significa que no busquemos incidir, etcétera, sino que hay que tener una reflexión abierta, porque esto no es universal, pero sí darnos cuenta en nuestro esfuerzo colectivo, propuesta, hasta dónde podemos crecer y poner un límite, porque después de ese límite, cruzando ese umbral, ya voy a empezar a hacer daño, ¿no? Ya voy a empezar a hacer daño cruzando ese umbral, ¿no? Entonces, eso en cuestión, creo yo, de los fundamentalismos, ¿no? Porque fundamentalismos, en buena medida, surge a partir también de la necesidad de defender, ¿no? Y nadie defiende aquello que por definición no, o desde un principio no considera un logro o no considera, no sé si me estoy dando a entender, o sea, justamente los fundamentalismos casi siempre surgen a partir de la necesidad de defender algún tipo de privilegio, ¿no? Eh, y entonces, ¿cómo hacerle para que nuestras reivindicaciones no se conviertan en nuevos privilegios o en nuevos posicionamientos de poder que después tenemos que defender fundamentalistamente, ¿no? Esa es como mi reflexión al respecto. Y lo otro que decía Lalo, totalmente de acuerdo. Y creo que de nuevo volvemos al tema de discernir estos asuntos, ¿no? Considero que lamentablemente no, creo yo que toda espiritualidad actual dentro de las sociedades que habitamos, ¿no? Tiene que tomarse en serio el hecho de que el individuo es un invento moderno, ¿no? Y eso es algo que yo ahorita le estoy dando muchas vueltas y que posteriormente prepararé un artículo al respecto. Creo que perdón, creo que confundimos y no distinguimos el ego, por ejemplo, del individuo, ¿no? La noción del ego, que es cristiana, pero que también aparece traducida con esas palabras del budismo, el hinduismo, o sea, esta cuestión de autoidentificarme, ¿no? Creer que soy esto, creer que esto me agota, etcétera, etcétera, y por lo tanto vivir solo para mí, eso es una cosa, pero el individuo es una invención posterior, ¿no? Que tiene que ver con una noción de moderna, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la espiritualidad sigue muy enfocada y tiene que hacerlo de superar el ego. Pero hoy en día tenemos que agregar a una espiritualidad encarnada, consciente de los tiempos, el trabajo de esta condición que nos han obligado a hacer de ser seres individuales, ¿no? Porque si no, vamos a caer en esto que decías, Lalo, ¿no? En espiritualidades a lo mejor muy lindamente desapegadas del ego, pero no del individuo, ¿no? Y por lo tanto seguiré siendo un individuo eh, en todos los sentidos, por más que esté trabajando mi autoidentificación. O sea, yo conozco gente que efectivamente puede ser desapegada a ciertas cosas, pero no a su condición de individuo, ¿no? Porque no la ha trabajado y porque, claro, las espiritualidades que han nacido hace muchos siglos, no había ego, entonces no tenían, pero no había individuo, no tenían por qué trabajar el individuo. Eso es algo que una espiritualidad crítica, conocedora de lo que sucede en la contemporaneidad, tendría que recuperar, ¿no? Y de aquí, y porque el individuo es necesariamente un invento moderno, pero al mismo tiempo un invento del mercado, ¿no? Y entonces lo que sucede es que muchas espiritualidades se mercantilizan y se convierten en esto que decía Lalo, ¿no? En una mera, eh, pues sí, un estado de bienestar, etcétera, etcétera, eh, que yo he llegado a estudiar un poco ya en Estados Unidos y en países anglosajones, surge esta cosa como del spiritual well-being y hay test. O sea, yo tengo miedo de que en algún momento te pidan para poder entrar a un trabajo, así como te hacen test de estos, ¿cómo se llama? No sé qué, ¿no? Eh, ahora te pidan un test de spiritual well-being para ver qué tan espiritualmente maduro o sano estás y a raíz de eso te puedan dar o no dar un trabajo, ¿no? O entrar a una orden religiosa, lo que quieras, ¿no? Eh,
a mí eso se me hace el terror, así se me hace un horror, ¿no? Una transgiversación total, ¿no? De lo que es la espiritualidad. Pero es lo que tenemos enfrente y está permeado, por supuesto, el tema de las plantas sagradas está atravesado por eso, porque además es un asunto intercultural, o sea, nos acercamos a ellas sin comprender realmente lo que son, porque son de culturas totalmente otras, pero también en la propia espiritualidad cristiana, hablando entre personas que bebemos de esa fuente, se da también este estado de bienestar con Dios o la mente, y ni se diga en el budismo, ¿no? Yo que llevo muchos años practicando budismo, es casi, casi yo creo que la espiritualidad por excelencia que se le ha dado como este estado de estar bien, ¿no? Sobre todo con su traducción moderna del mindfulness y demás, ¿no? Entonces, pues eso diría, ¿no? Repito, creo que podemos irnos horas hablando estos dos temas, sin mencionar algunos que no comenté que ustedes tan amablemente pusieron sobre la mesa, pero sí, ahí lo dejo. Gracias, Elías. Sí, wow, me parece muy, muy interesante lo que hablas y también nos pones también mucho, o haces que pongamos también mucha atención a nuestras prácticas, ¿no? Justamente que por más prácticas justas y buenas que nos parezcan, también dentro de esas prácticas podemos también ejercer la violencia. Creo que eso es algo muy, muy interesante. Y algo que también, muy teresiano, ¿no? El justo esta cuestión que dices de el siempre discernir. El siempre discernir creo que es algo muy teresiano, muy ir preguntando. Y eso es algo bien padre porque la santa algo que tenía es que algo que hacía ella no nada más era para ella, sino lo discernía con su comunidad, lo discernía con sus confesores y eso me parece, y con su contexto, claro está. Entonces creo que me parece fundamental para esto. Lalo, no sé si quieras comentar algo para... No, pues nada más recordar esa frase de Santa Teresa tan famosa de entre más santos, más conversables, ¿no? O sea, la espiritualidad ha de salir de eso, de la conversación, del diálogo, de la escucha, del abrirnos a las, los y lesotres. Y pues eso es lo que pretendemos hacer ante todo aquí en el colectivo, por eso tenemos diversidad de invitados, invitadas, invitades, diversidad de opiniones, y pues todo es en búsqueda de poder brindar herramientas para poder entender lo que muchas veces nos cuesta tanto trabajo o que a veces nada más se relega al ámbito académico o al ámbito eclesiástico y que pareciera que no está al acceso de todos, todas y todes y pues es la maravilla que tiene, una de las maravillas que tiene las redes sociales, de podernos acercar o de podernos alejar, es un arma doble filo. Pero bueno, yo agradezco muchísimo la presencia de Elías, todas sus palabras, sus conocimientos, sus libros, que por favor vayan a las librerías, a Buena Prensa y a las demás librerías y adquieran estos libros que pues nos ayudan mucho a poder entender una espiritualidad para el mundo de hoy. O sea, Teresa nos entrega una espiritualidad para su momento histórico que afortunadamente nos sigue llenando y nos sigue saciando nuestra sed de búsqueda. Pero Elías nos ofrece esta misma fuente, pero para nuestros días, para estos momentos presentes a través de sus libros. Pues por mi parte, muchísimas gracias y espero que no sea la última vez que estemos por aquí en este conversatorio y bueno, muchas gracias. Gracias a Bye. ustedes, es un gusto estar. Gracias, Elías. Pues nada, solamente pues algo ya para terminar, Elías, que nos quieras compartir y también las redes sociales del blog Amanecer, también para que escuchen, te vean y también nos vean porque hemos estado también presentes en algunas cuestiones con ustedes. Porfa. Claro que sí. Yo cerraría haciendo eco de lo que decía Lalo. Creo que Teresa nos ofrece una experiencia encarnada, muy consciente de su tiempo, sigue dando muchísimo hoy en día
Habrá cosas que habrá que matizar y reinterpretar, pero en general creo que Teresa sigue siendo una maestra y para mí sigue siendo una luz en mi camino. Creo que da para mucho y por eso la invitación de recuperarla, no solamente como maestra del espíritu, sino también recuperarla como alguien que, o sea, que su espiritualidad, pero yo creo que eso en general en cualquier espiritualidad, no solo en Teresa, o sea, más bien es recuperar la espiritualidad no solamente como algo que solamente da ideas de cosas transsensibles, sino que la espiritualidad también ilumina la antropología, la política, etcétera, etcétera, ¿no? Eso. Y bueno, en cuestión de invitaciones y todo, sí, estamos, bueno, yo personalmente estoy en Facebook como El Ajas Peace, Peace de paz, y El Ajas con H. Eh, tenemos un Facebook de Amanecer, que es el que está un poquito más activo, tal cual, blog Amanecer, ahí les va a aparecer. En Instagram menos activos, pero también Amanecer, blog de mística, filosofía, espiritualidad, ahí los van a encontrar. Sobre todo también en YouTube. En YouTube ahí es donde tenemos como el canal donde están todos los materiales, entre ellos, por ejemplo, esto que les decía de el curso que estamos dando ahorita de este libro, ¿no? De Javier Meloni sobre las distintas religiones. Ahí pueden encontrar eh, presentaciones y conversaciones de estos libros, ¿no? De Impotente Ternura y de Descubrirte en lo Pequeño y de otras cosas que vamos sacando. Y también encontrarán totalmente gratis ahí también muchísimos videos de un curso que dimos teresiano sanjuanista y también de un curso que impartió Tere Mike en esta alianza colectivo Teresa Amanecer sobre Teresa de Jesús desde una perspectiva más disruptora, ¿no? Que nos encantó y que ahí está también los videos, ustedes pueden verlos y enriquecerse de ellos, ¿no? Pues muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias y bueno, pues no olviden seguirnos y suscribirse también a Colectivo Teresa. Cuídense mucho. Adiós.